Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar a ver este tema, que lo vamos a empezar a ver en Nutrición 1 para poder lograr la práctica y entender un poco el concepto y la idea de por qué usar estas estrategias, pero que va a cobrar mucha importancia cuando estemos en Nutrición 2 y estemos elaborando el plan de alimentación. El tema es equivalencias y reemplazos de alimentos. Bueno, ¿qué es una equivalencia? Las cantidades de alimentos se pueden expresar de dos maneras. Por un lado, las cantidades absolutas, ¿sí? Que requieren el uso de unidades de peso, como puede ser, dependiendo del alimento, en gramos, kilogramos, onzas. Onzas no es una medida que usemos nosotros en nuestro país, pero si leemos bibliografía extranjera, muchas veces vamos a encontrar medidas expresadas en esta unidad. Y también medidas de volumen, ¿sí? Cuando hablamos de líquido, como por ejemplo mililitros, litros o centímetros cúbicos. En estas cantidades absolutas son donde nosotros como licenciados o licenciadas en nutrición nos basamos para poder hacer los cálculos, ya sea los cálculos de energía o los cálculos de macronutrientes o los cálculos de nutrientes, ¿sí? Es sobre estas unidades que nos basamos nosotros para todas estas cuestiones. Ahora, cuando nosotros tenemos que traducir esto en alimentos y darles un mensaje o indicarle a una persona qué cantidades tienen que consumir, obviamente que no podemos pretender que las personas cuenten con balanzas y tengan que medir cada uno de los alimentos que consumen. Por lo tanto, usamos lo que llamamos las medidas caseras. ¿Qué son las medidas caseras? Bueno, son cantidades estimativas y estandarizadas que fueron determinadas a partir de la medición previa del peso y o el volumen que pueden entrar en determinados utensilios. Por ejemplo, en cucharas, en tazas, en platos, según esa capacidad, ¿sí? Entonces, vamos a traducir esas cantidades absolutas en medidas caseras. Por ejemplo, 200 centímetros cúbicos de leche están contenidos en una taza tipo T. Por lo tanto, hablamos de equivalencia cuando a partir de una de las formas de expresión de las cantidades de alimentos podemos convertirla en otra, reflejando la misma cantidad en unidad de peso y o volumen. A la persona, ¿sí? Cuando estemos trabajando con una persona enfrente, no le vamos a decir 200 centímetros cúbicos de leche, o sí, pero le vamos a decir que esa cantidad la van a encontrar en una taza tipo T. Bueno, ¿qué es el reemplazo de alimentos o también llamado sistema de intercambio de alimentos? Es cambiar un alimento por otro, ¿sí? Es simplemente eso. Ahora, ¿qué nos permite? Y nos permite incorporar alimentos diferentes que no estén incluidos en el plan de alimentación diseñado. Ya vamos a ver cuando estemos en Nutrición 2 que cuando diseñamos un plan de alimentación intentamos que ese plan sea lo más simple posible, ¿sí? Y después usamos como estrategia el reemplazo de alimentos. O sea, dentro de esos alimentos que yo estipulé en ese plan de alimentación, ¿cuáles puedo agregar reemplazando uno por otro? Por lo tanto, el reemplazo de alimentos nos permite aportarle variedad al plan de alimentación, ¿sí? Ahora, para poder reemplazar un alimento por otro tenemos que tener en cuenta ciertos criterios, ¿sí? Yo no puedo reemplazar un alimento que sea muy diferente en términos de valor nutricional por otro, porque si no estaría desequilibrando ese plan de alimentación que diseñé previamente y que está sustentado en un montón de cálculos que planifiqué y que pensé para que esa persona pueda cubrir sus recomendaciones y sus requerimientos. Por lo tanto, el primer criterio que tengo que tener es el aporte similar de nutrientes. ¿Y dónde encontramos este aporte similar de nutrientes? Bueno, hacia adentro, hacia el interior de los grupos de alimentos definidos en las guías alimentarias para la población argentina. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cómo están conformados estos grupos de alimentos, ¿sí? Ustedes saben que estas guías fueron cambiadas en el año 2017. Antes teníamos otra gráfica que era el óvalo, ¿sí? A partir de este año se implementó este círculo y algunas cuestiones fueron modificándose. Vamos a repasar un poquito los grupos de alimentos. Por un lado tenemos variedad de hortalizas y frutas, ¿sí? Dentro de esas hortalizas y frutas y dentro de las hortalizas se incluyen las hortalizas A y B, ¿sí? El otro grupo que le sigue son el de legumbres, cereales, hortalizas C
y derivados. Acá hay un gran cambio con respecto a las guías anteriores porque las hortalizas C, que antes estaban incluidas dentro del grupo de las hortalizas, A y B, ahora se incluyen por sus características nutricionales junto con el grupo de los cereales y las legumbres. ¿Por qué? Y por su contenido en hidratos de carbono y en energía, ¿sí? Después tenemos el grupo de leche, yogures y queso. Como siempre decimos, no es yogur de lácteos. ¿Por qué? Porque hay lácteos, si hay alimentos denominados lácteos, como en el caso de la crema y la manteca, que no están incluidos dentro de este grupo porque sus características nutricionales y lo que nos aporta son muy distintos a lo que aporta la leche, el yogur y el queso. Por lo tanto, ojo con este grupo porque no se llama grupo de lácteos, sino que se llama grupo de leche, yogures y quesos. Después tenemos el grupo de las carnes y huevos. Después tenemos el grupo de los aceites, los frutos secos y las semillas. Y por último, el grupo de opcionales, que son las grasas y los dulces. En estos dos grupos también hubo un cambio sustancial con respecto a las gráficas anteriores. ¿Por qué? Porque la manteca, la crema, la mayonesa ya no se incluyen dentro del grupo de las grasas y los aceites, como estaban contempladas en las anteriores guías, sino que se incluyen dentro de opcionales. Ojo acá, porque cuando hagamos reemplazos, tenemos que tener en cuenta que estén dentro del mismo grupo, más allá de que hay cuestiones a repensar y a rever en relación a esto, ¿no? En relación a qué alimentos se incluyen dentro de los opcionales y cuál es el criterio. Ustedes han visto, y acá hago un paréntesis en reemplazos, han visto en CIPA que este último tiempo se estuvieron elaborando guías diferentes con clasificación de alimentos que tienen más que ver con el grado de procesamiento que con la composición química de esos alimentos. Esto lo vemos fuertemente en las guías elaboradas tanto en Brasil como en Uruguay. Bueno, lo que nos pasó a nosotros, y esto lo trabajamos un montón en clase y algunas docentes somos como muy críticas de nuestras guías alimentarias, quedamos a medio camino. ¿Sí? Tenemos por un lado clasificaciones que tienen que ver fuertemente con lo nutricional, ¿sí? En qué características nutricionales tienen los alimentos, y no tanto por el grado de procesamiento, que en realidad cuando uno habla de grado de procesamiento, a quien interpela es a la industria alimentaria, ¿sí? Que es quienes elaboran estos alimentos llamados ultraprocesados y que más allá de el aporte de nutriente, aportan otras cosas que no son nutrientes y que son muy dañinas para la salud. Por lo tanto, en estas guías alimentarias nuestras, la manteca, la crema, han quedado dentro del grupo de opcionales. Por lo tanto, no vamos a poder hacer un reemplazo de aceite por manteca en este momento, ¿sí? Vamos a limitarnos y porque además la virtualidad nos limita ciertas discusiones que podemos dar en el aula y podemos repensar todos y todas juntas en el aula, vamos a pensar y a limitarnos que los reemplazos de alimentos que ustedes vayan pensando estén contemplados hacia el interior de cada uno de estos grupos. ¿Sí? Bien, avanzamos. Ese es el primer criterio entonces. Aporte similar de nutrientes dentro del mismo grupo. Yo puedo reemplazar dentro, por ejemplo, del grupo de las carnes y los huevos hacia el interior. Puedo pensar en un reemplazo de huevo por carne, si quisiera, ¿sí? Pero no puedo pensar en un reemplazo de carne por leche, porque los minerales que aportan son completamente distintos. Otro criterio que vamos a utilizar es determinar el parámetro por el cual voy a hacer el intercambio, ¿sí? Yo cuando tengo que intercambiar un alimento por otro, tengo que tener un parámetro que me indique cuánto de un alimento por cuánto de otro. En nutrición 1 y 2, ese parámetro va a ser la energía. Sepan que en realidad esto no es algo estanco, esto puede ir modificándose, se pueden determinar otros parámetros. Les pongo algunos ejemplos. Si yo estoy trabajando con una persona con diabetes, muy probablemente mi parámetro para intercambiar un alimento por otro no sea la energía, sino sea la cantidad y el tipo de hidrato de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que eso repercute directamente sobre las glucemias. Otro ejemplo puede ser, yo estoy trabajando con un grupo de embarazadas, entonces quiero fortalecer el consumo de calcio para ese momento biológico.
Por lo tanto, voy a determinar diferentes intercambios en función del contenido de este mineral. Pero en nutrición 2, en nutrición 1 y en nutrición 2, como estamos trabajando con población adulta y sana, el reemplazo lo vamos a hacer por energía. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es elegir los alimentos que queremos reemplazar. Determinamos la porción del alimento que queremos intercambiar por otro. Vamos a poner un ejemplo. 20 centímetros cúbicos de aceite. ¿Sí? El aceite es un alimento que además está contemplado dentro de la lista diaria porque es de consumo diario, justamente. Entonces, tomamos una porción de ese alimento, ¿sí? Que son, en este caso, 20 centímetros cúbicos, podrían ser 10 también, pero tomamos 20. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la energía contenida en esa cantidad de alimento, ¿sí? Esa cantidad de energía contenida en esos 20 centímetros cúbicos me va a determinar qué cantidad del otro alimento podemos consumir. Vamos a ver los números así queda un poco más claro. En 20 centímetros cúbicos de aceite tenemos 180 kilocalorías. El segundo paso, vamos a intercambiar aceite por frutas secas. Pertenecen al mismo grupo, con lo cual son alimentos intercambiables. Lo segundo que tengo que hacer es calcular la energía contenida en 100 gramos de frutas secas. Eso lo calculan ahora teniendo los conceptos y sabiendo cómo hacer los cálculos de composición química fácilmente. Vamos a la tabla de composición química, que está expresada en 100 gramos de alimentos. Buscamos la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y para obtener la energía lo multiplicamos cada uno de estos macronutrientes por su correspondiente factor de Water, que sabemos que para los hidratos de carbono es 4, para las proteínas también es 4 y para las grasas es 9. De esa manera sabemos que 100 gramos de frutas secas aportan 106 kilocalorías. Por lo tanto, hacemos una regla de 3 simple. Si en 106 kilocalorías tenemos 100 gramos de frutas secas, ¿qué cantidad de frutas secas tenemos en 180 kilocalorías? ¿Qué es la energía que yo estoy reemplazando, la energía que aporta el aceite y por el cual yo quiero hacer el reemplazo? Y ahí nos da que entran 29,7 gramos de frutas secas. O sea, ¿qué significa esto? Que podemos reemplazar los 20 centímetros cúbicos de aceite por 30 unidades chicas de frutas secas, o 6 nueces enteras, o un puñado de frutas secas. ¿Sí? Resumiendo, podemos intercambiar alimentos siempre y cuando estén dentro del mismo grupo. El reemplazo nos permite aportar variedad al plan de alimentación. ¿Sí? Y una vez que tengo el reemplazo, que hago los cálculos, tengo que finalizar siempre este ejercicio con la equivalencia en medidas caseras y también determinar la frecuencia de consumo de ese reemplazo. ¿Sí? Esto también, volvemos, va a cobrar mucha relevancia cuando estemos desarrollando y viendo plan de alimentación. Pero es importante que ustedes puedan determinar cada cuánto recomiendan ese reemplazo. ¿Sí? Porque si es de todos los días, en lugar de hacer un reemplazo, lo vamos a incluir dentro del plan de alimentación. Hacer un reemplazo significa que no va a ser de consumo diario, va a ser de consumo ocasional. Por lo tanto, determino la frecuencia de ese consumo. Bueno, seguimos trabajando este tema en el aula con los ejercicios prácticos. En la página 41 de la guía tienen 3 ejercicios para resolver y las dudas las seguimos compartiendo en los foros. Nos vemos.